Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 7 de un total de 20 que forman un curso de diseño de experimentos. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo de un experimento donde se aplican dos factores. Un experimento con dos factores. Bien, en este caso se estudia el efecto de tres tipos de cerámica y dos tipos de resina en la resistencia del ítem. La resistencia se mide en kilogramos. Se ejecutaron tres réplicas. Bien, observe usted que son dos factores. El factor 1 es cerámica, el tipo de cerámica, que nos dicen aquí que tiene tres niveles. Cerámica tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y el otro factor es resina, tipo de resina, que nos dicen tiene dos niveles. Resina tipo 1, resina tipo 2. Entonces, cerámica tiene tres niveles, resina dos niveles, 3 por 2 tenemos un total de 6 tratamientos que se van a aplicar al proceso. Y la variable de respuesta es la resistencia que se mide en kilogramos del ítem. Bien, nos dicen que se ejecutaron tres réplicas. Entonces son 6 tratamientos, cada uno con 3 réplicas, 6 por 3, tenemos un total de 18 pruebas. Aquí se aplicaron un total de 18 pruebas que debieron haberse ejecutado en orden aleatorio. Y aquí está la tabla de datos. Las 18 pruebas ya están aquí en la cerámica tipo 1 combinando con resina tipo 1. Aquí tenemos tres réplicas. Cerámica tipo 1 con resina tipo 2. Aquí están las tres réplicas. Cerámica tipo 2 con resina tipo 1. Aquí están las tres réplicas. Cerámica tipo 2 con resina tipo 2, las tres réplicas. Y cerámica tipo 3 con resina tipo 1, las tres réplicas. Y resina tipo 3, cerámica tipo 3 con resina tipo 2, las tres réplicas. Debieron haberse ejecutado en orden aleatorio. Y aquí tenemos el valor de Y, la variable de respuesta registrada en cada una de las pruebas. Bien. Aquí tenemos el análisis de varianza. El factor cerámica, los grados de libertad, la suma de cuadrados, la media de cuadrados, que se obtiene dividiendo esta cantidad entre esta. ¿Sí? Aquí tenemos resina, el tipo de resina, un grado de libertad, la suma de cuadrados, la media de cuadrados coincide porque aquí esta cantidad se divide entre 1, pues queda igual. Y luego aquí tenemos el efecto de interacción doble. La interacción cerámica resina, tiene grado de libertad. Ve usted, nada más se multiplican 2 por 1 los grados de libertad de cada factor y tenemos los grados de libertad de la interacción, la suma de cuadrados, la media de cuadrados que se obtiene dividiendo esta cantidad entre esta, y el error, 12 grados de libertad, la suma de cuadrados de error y la media de cuadrados del error que se obtiene dividiendo esta cantidad entre 12. Y tenemos la suma de cuadrados totales. Bien. Luego tenemos el estadístico F. El estadístico F para cerámica, su p-valor, lo cual nos hace inferir que sí hay diferencia estadísticamente significativa entre las medias de la respuesta para los tres tipos de cerámica. No todas son iguales. Hay diferencia significativa entre las medias para el tipo de cerámica. P-valor para la resina también es 0, entonces también se infiere que resina dijimos que tiene dos niveles. Entonces se infiere que hay diferencia estadística entre la media de la respuesta aplicando resina tipo 1 y la media aplicando resina tipo 2. La interacción, aquí tenemos el estadístico F y su p-valor. Entonces, también la interacción es estadísticamente significativa. Entonces, el efecto de interacción está presente. Entonces, esto nos sugiere, nos indica que debemos echarle un vistazo a la gráfica de interacción doble, porque ahí, ahí podríamos encontrar las mejores condiciones. No nos indican aquí qué objetivo se persigue. Supongo que se busca maximizar la resistencia, supongo yo.
Entonces, esto nos indica que como el efecto de interacción doble resultó significativo, hay que echarle un vistazo. Bueno, realmente siempre hay que echarle un vistazo a la gráfica de interacción doble, haya resultado significativa o no. Siempre es bueno ver la gráfica de interacción doble, porque podríamos ver algunos detalles importantes. Bien, entonces este es el resultado del análisis estadístico correspondiente a la tabla del análisis de varianza. Aquí tenemos la gráfica de efectos principales. Aquí está el correspondiente al tipo de cerámica. Este es el promedio de todas las pruebas donde se aplicó cerámica tipo 1, aproximadamente 203 unidades, 203 kilogramos. La respuesta está en kilogramos, resistencia. Este punto es el promedio de todas las pruebas donde se aplicó cerámica tipo 2, aproximadamente un poco menos de 209 kilogramos. Este es el promedio de todas las pruebas donde se aplicó cerámica tipo 3, casi es el mismo valor que cerámica tipo 1. Y esta línea, dijimos, punteada en el, es el promedio global de todas las pruebas. Entonces, el promedio global está cercano a un poquito menos de 205 kilogramos. Y aquí está, este punto es el promedio de todas las pruebas donde se aplicó resina tipo 1, aproximadamente 206.7 quizá kilogramos, el promedio de todas las pruebas donde se aplicó resina tipo 1, y acá tenemos el promedio de todas las pruebas donde se aplicó resina tipo 2, que es similar a estos valores, un poquito más creo. Bien, esta gráfica sugiere que si queremos nosotros maximizar la resistencia del ítem, entonces debemos usar cerámica tipo 2, cerámica tipo 1, pero esta gráfica, observe usted, no nos da la información acerca de la media de la resistencia si se combina resina tipo 2, resina tipo 1, perdón, con cerámica tipo 2. Estas gráficas no me da esa información. Repito, esta gráfica no me dice o no me estima la media de la resistencia si combinamos resina tipo 1 con cerámica tipo 2. Estos promedios son promedios, digamos, individuales para cada nivel de cada factor. Aquí está la gráfica de interacción doble. Esta gráfica sí me da la información que mencioné hace un momento acerca de la estimación de la media de la respuesta combinando diferentes niveles de los factores. Entonces, creo que de estas dos gráficas, creo que esta podría ser más ilustrativa. Es la misma información, pero con una perspectiva diferente. Pero creo que esta puede ser más ilustrativa. Esta sugiere lo siguiente. Es muy interesante. Sugiere lo siguiente. Observe que aquí, en la línea color rojo, tenemos el promedio de las respuestas, manteniendo fijo la resina tipo 2. Todos estos puntos en rojo es para resina tipo 2. Y cambiando los niveles o el tipo de cerámica. Esto nos sugiere que no importa qué tipo de cerámica se utilice, si se usa resina tipo 2, la resistencia va a estar baja. La media de la resistencia va a andar baja. No sé, anda alrededor de 204 quizá, 204 y medio, no sé. Anda la media de la resistencia usando resina tipo 2. No importa qué cerámica se combine. Entonces, por ejemplo, si aquí lo que se busca es minimizar la resistencia, vamos a decirlo así, entonces pues deben usar resina tipo 2 con cualquier tipo de cerámica. Las tres son buenos, los tres tipos de cerámica son buenos candidatos. Obviamente, pues se usará aquella cerámica que sea más barata para reducir costos. Entonces, usando la cerámica más barata, combinado con resina tipo 2, podemos reducir la resistencia en valores poco menos de 205 kilogramos. Pero si usamos resina tipo 1, cuando la combinamos con la cerámica tipo 2,
se incrementa la resistencia, vea usted. Combinando cerámica tipo 2 con resina tipo 1, andamos en poco menos de 215 kilogramos. Y este valor no se percibía en las gráficas de efectos principales que vimos hace un momento. Entonces, si queremos maximizar la resistencia, que supongo que ese es el objetivo del experimento, entonces esto me sugiere que debo combinar resina tipo 1 con cerámica tipo 2. Y la media de la resistencia del ítem va a estar pues, alrededor de 214, tal vez 214 kilogramos. Ahora, cuando la trayectoria de la interacción doble vemos que una está muy plana como esto, manteniendo la resina tipo 2, vemos que está muy plano el gráfico, el zigzagueo. Entonces, esto también nos da una información interesante. Significa que usando la resina tipo 2, no importa con qué tipo de cerámica se combine, vea usted, esto sugiere que la variabilidad de la respuesta es mínima, se reduce. O sea, la media de la resistencia cambia muy poco si usamos resina tipo 2. Entonces, las trayectorias planas nos indican una variabilidad pequeña en la variable de respuesta. Una variabilidad pequeña. Entonces, quiere decir que usando resina tipo 2, imagine usted que, por ejemplo, se usa la cerámica tipo 1. Pero imagínese usted que la cerámica tipo 1 se escasea, ya no hay. Bueno, pues si podemos seguir consiguiendo resina tipo 2, lo podemos combinar con la cerámica tipo 2 o cerámica tipo 3. Al fin y al cabo, la media en la respuesta cambia muy poco, cambia casi nada. Entonces, a eso nos referimos cuando se dice que si la trayectoria es plana en una gráfica de interacción doble, eso sugiere una variabilidad pequeña, poca variabilidad en la variable de la respuesta. Y eso también es importante, tener poca variabilidad en la variable de respuesta para tener un proceso muy estable con un valor en Y también muy estable. Sin embargo, este zigzagueo grande, cuando combinamos resina tipo 1, cuando usamos resina tipo 1, nos indica que la variabilidad en la respuesta puede incrementarse de manera muy importante si cambiamos un nivel de, por ejemplo, la cerámica. Si usamos, por ejemplo, resina tipo 1 con cerámica tipo 2, que ahí se maximiza la resistencia. Pero si por alguna razón, imagínese usted, se escasea la cerámica, perdón, se escasea por alguna razón la cerámica tipo 2 y nos quedamos con la resina tipo 1, entonces, pues seguramente la empresa podría estar obligada a comprar cerámica tipo 1 o tipo 3 si la cerámica tipo 2 escasea. Pero esta gráfica nos dice que la variable de respuesta va a cambiar mucho, porque este brinco muy alto indica que la variabilidad en la respuesta es muy grande cuando mantenemos la resina tipo 1 y cambiamos del tipo de cerámica. Entonces, esa información también es importante y la podemos nosotros apreciar en el diagrama de interacción doble. Entonces, repito, si vemos una trayectoria muy plana, significa que ahí la variabilidad en la variable de respuesta es pequeña, es muy pequeña. Pero si los brincos, los saltos en el zigzagueo son muy amplios, eso nos sugiere que la variabilidad en la respuesta se incrementa de manera importante. Entonces, si queremos nosotros, en este caso, maximizar la variable de respuesta, bueno, hay que combinar la resina tipo 1 con la cerámica tipo 2 y pues esperar que estos dos ingredientes nunca escaseen, porque si escasea uno de ellos y estamos obligados a usar el otro tipo de factor, entonces esperamos un cambio muy importante en el valor de la variable de respuesta, que en este caso es la resistencia del ítem. Aquí tenemos la evaluación de los requisitos para que este análisis sea válido.
y que es el análisis de residuales. No se ajustan a la distribución normal, entonces aquí ya tenemos un problemilla, ¿sí? Aquí tenemos un comportamiento muy extraño en los residuales contra la media de la variable de respuesta. Tenemos un comportamiento muy simétrico. Entonces, y aquí también en la gráfica de los percentiles de la distribución normal, se nota muy claramente dos grupos de residuales. Entonces, como que hay algo que separa los residuales en dos grupos. Entonces, hay algo que hace que tengamos nosotros dos tipos de residuales. Entonces, quiere decir que hay algo adicional que está metiendo ruido en los datos y que en este momento, bueno, no sabremos qué puede hacer, pero vale la pena que el investigador analice la bitácora de las pruebas, a ver qué pasó por ahí, porque estas dos gráficas sugieren que tenemos dos grupos de pruebas. Sugiere que se formaron dos grupos de prueba. ¿Por qué? Pues habría que investigar eso. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.